La protagonista, tumbada en su bañera, se dio cuenta de que ahora empezaba a perder poco a poco la cabeza y se estaba volviendo loca. Lo último que recordaba era haber llegado a casa y haberse quedado dormida después de hacer horas extras, pero cuando volvió en sí, ya estaba en el baño. Y su mente estaba nublada y rara y apenas podía mover los dedos. Intentó volver en sí, pero seguía un poco sorprendida. Pero entonces se dio cuenta de que estaba bajo los efectos de sustancias ilegales y cuando miró hacia atrás, al oír el crujido de la puerta, vio a un hombre que también había entrado en el cuarto de baño y le advirtió de que todo acabaría en un par de minutos, porque ya había preparado una nota de suicidio. Y tras la muerte de sus padres, la chica no pudo hacer frente a la depresión, así que decidió acabar con su vida. Solo entonces se dio cuenta de la situación en la que se encontraba, pero admitió que se esperaba algo así, porque sus padres también habían muerto en un inesperado accidente de coche 3 meses antes, y ahora ella iba a morir inesperadamente. Para evitarlo, la protagonista decidió instalar mañana un nuevo sistema de seguridad, pero parece que los que la querían muerta se enteraron antes y ella no se dio cuenta de quién ordenó su asesinato. Podría haber sido un tío o una tía, pero eso ya no importaba, porque todo había perdido sentido. Así que por quitarle la vida a un pariente consanguíneo y a sus padres, la chica los maldijo. Quería que vivieran la vida que ella y su familia habían vivido, porque tenían que pagar por lo que les habían hecho. Pero cuando abrió los ojos al momento siguiente, miró alrededor de su cuerpo y descubrió que las heridas habían desaparecido por completo, como si no hubiera pasado nada, y no se dio cuenta de lo que le había ocurrido. Pero las sensaciones eran demasiado reales para ser un sueño, así que un pequeño escalofrío recorrió el cuerpo de la muchacha. Estaba segura de estar muerta y aún recordaba cómo no podía moverse. Aún le dolía el brazo y se sentía fría, muerta y agotada. Pero al menos ahora no estaba dormida. Pero mirando a su alrededor se dio cuenta de que todo era como un decorado de teatro y su ropa incluida. La chica sintió el olor del campo como si no se hubiera bañado en mucho tiempo y entonces decidió salir del lugar lo antes posible. Pero cuando intentó levantarse cayó inmediatamente al suelo muy dolorida, sin darse cuenta de lo que le pasaba en las piernas y de por qué estaba tan débil como si no fuera su cuerpo en absoluto. En ese momento irrumpió en la habitación una chica que literalmente no podía creer lo que veía y saludó a Ama con alegría, porque estaba contenta de que por fin estuviera despierta y bien. Confesó que estaba muy preocupada porque la chica no daba señales de despertarse y le preguntó si estaba bien. Y entonces la sorprendida protagonista, mirando a su alrededor, no entendía de qué hablaba la chica, porque todo le parecía muy extraño, ya que eran desconocidos. Pero al momento siguiente levantó la mano y se dio cuenta de que la chica era una criada, pero la criada excitada pensó que la protagonista estaba incómoda, pero en realidad solo estaba conmocionada. Volviendo un poco en sí, la chica se sentó en la cama y le preguntó a la criada por qué la llamaba Ama. ¿Y qué era este lugar? Pues le pareció que se parecía mucho a una especie de hotel. Y se preguntó quién la había traído aquí, y por qué razón, y si estaba en Corea. Pero en ese momento la criada se inclinó ante su señora y le confesó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero que tenía que ir a ver a su señora y decirle que estaba despierta. Después de todo, el padre de la protagonista estuvo muy preocupado durante 4 días mientras ella estuvo inconsciente, tras lo cual huyó inmediatamente prometiendo volver pronto. Y la emocionada protagonista intentó detenerla. Pero la chica no la escuchó y se marchó. Al final, sola, la protagonista se dio cuenta de que le hubiera pasado lo que le hubiera pasado, seguía siendo demasiado extraño, porque no entendía nada. Pero cuando se acarició el pelo, no se dio cuenta de lo que le había pasado. Porque obviamente se dio cuenta de que no era su pelo, así que se levantó y empezó a correr para mirar a su alrededor. Y cuando abrió la puerta vio un mundo completamente nuevo ante ella, como si hubiera viajado atrás en el tiempo. Pero se asustó cuando oyó una voz que decía que la chica parecía una mendiga callejera y se dirigió a la protagonista como Chan Seolian. Los sirvientes se inclinaron al saludar a Ewa-sama, y ella admitió que no esperaba en absoluto que la chica fuera capaz de levantarse de la cama. Ewa solo miró a Chan Seolian con una sonrisa y dijo que la chica seguía aferrada a su miserable vida, lo cual era extraño. Pero después de mirarla de pies a cabeza, la protagonista no entendía por qué iba vestida de forma tan extraña, y no solo ella, sino todos los que la rodeaban. Agarró un cubo de agua y lo vertió sobre Chan Seolian, diciendo que había olvidado sus modales. Mientras estaba al borde de la muerte y que claramente tenía un problema en la cabeza, sobre todo porque Chan Seolian debería haber agradecido que aún no se hubiera quejado a su madre por su comportamiento. Chan Seolian dijo que nunca se había exigido mucho respeto a sí misma, pero no creía que fuera la persona indicada para aprender modales.
y preguntó quién le había enseñado a esa chica a comportarse de forma tan descarada con los extraños, porque probablemente a todos los que la rodeaban les daba mucha vergüenza mirarla desde fuera. Quizá el problema no fuera su educación, sino el carácter de Ewa, pero solo se acercó de mala gana y se preguntó cómo se atrevía Chanseolian a hablar así. Incluso las criadas trataron de calmar a Chanseolian. Mirando a su alrededor, su protagonista pensó que no tenía ni idea de quién era esta chica Ewa, y porque todas la llamaban señora, y solo intentaba averiguar fríamente qué estaba pasando, pero no puede evitar intervenir cuando una adolescente insolente la trata con tanto desdén. Así que le informó de que no esperaba ninguna amabilidad por su parte solo porque no se encontrara bien, pero aún así esperaba una disculpa por su grosero comportamiento. Y entonces la chica se acaloró y golpeó violentamente a la protagonista y la abofeteó y le explicó que después de 4 días inconsciente, la chica realmente había perdido la cabeza. Y todo el mundo ya sabía que las piernas de Chanseolian no funcionaban. Y debería haber agradecido que todavía no fuera a contarle a su madre la impertinencia de Chanseolian, pero en cambio se atrevió a hablar de la mala educación de Ewa. Y mirando a Chanseolian con una sonrisa, exigió a las criadas que dejaran de estar de pie y metieran cuanto antes en casa a esa desgraciada, que nadie debía ver. Entonces las muchachas empezaron a levantarla, pero Chanseolian las apartó con desdicha. Entonces una de las criadas le susurró que no debería haber empeorado la situación en la que se encontraba. Y en ese momento recordó lo que le habían dicho sobre sus piernas, así que, presa del pánico, empezó inmediatamente a mirarse a sí misma y se preguntó si realmente había estado tumbada en la cama los 4 días, y por qué estaba tan débil, y le había crecido tanto el pelo. Pero al fijarse en su pierna se dio cuenta de que la cicatriz estaba allí desde hacía mucho tiempo. Una enfadada Ewa ordenó que llevaran a Chanseolian a su habitación lo antes posible, pues no podía permitir que se comportara tan feo delante de los demás. Entonces las criadas la ayudaron a levantarse y empezaron a sacarla y la protagonista se sorprendió al darse cuenta de que las cicatrices eran definitivamente antiguas, y cuando las tocaba no sentía nada y su cuerpo no le pertenecía. Más tarde preguntó a una de las criadas por su nombre. Ella no entendía esas preguntas tan repentinas, pero finalmente le dijo que Chanseolian era la segunda hija del ministro Chanhouren llamado Chanseolian. Entonces la protagonista preguntó por su madre. La criada le explicó que la madre de Chanseolian había muerto hacía mucho tiempo, porque quedó atrapada en el fuego con Chanseolian. Afortunadamente Chanseolian fue rescatada y sacada del fuego a tiempo, pero sufrió una grave lesión en la pierna izquierda y, debido a esta lesión, le resultaba muy difícil caminar. A partir de entonces empezó a aislarse del mundo porque su forma de andar era fea. Después de ayudar a la protagonista a asearse, la criada confesó que habían pasado 6 inviernos desde entonces, pero que aún le dolía el corazón cuando pensaba en lo ocurrido. Entonces Chanseolian pensó que la herida tenía ya 6 años y le seguía pareciendo una historia muy ridícula, y al mirarla a la cara la criada pensó que sentía lástima por su ama, pues parecía estar confundida por todo lo que había sucedido desde que despertó, pero le dijeron que este año cumplía 18 años. Y reflexionó que la muchacha siempre había sido muy frágil y propensa a enfermarse desde niña, pero que esta era la primera vez que se desmayaba. Y explicó que hacía 4 días la criada había estado haciendo su ronda a altas horas de la noche para comprobar si había algún incendio y había visto que la puerta de la habitación de Chanseolian estaba abierta. Cuando entró se encontró con que la señora yacía inconsciente y tenía mucha fiebre y no quería despertarse en absoluto. Como consecuencia, el padre de Chanseolian llamó a un médico, pero este le dijo que no podía hacer nada porque no podía determinar la causa de la enfermedad. El médico también advirtió que tenían que prepararse para lo peor si la niña no despertaba al cabo de 4 días. Pero al final se despertó y la criada dijo emocionada que creía que ya habían perdido a su ama, pero que estaban locamente contentos de que hubiera vuelto en sí. Entonces la protagonista se dio cuenta de que definitivamente este no era el siglo XX en el que había vivido y definitivamente este no era el cuerpo en el que había vivido. Pero después de ser asesinada en su propia bañera, su alma se fue de viaje. Y cuando despertó era la hija de 18 años de un ministro del gobierno y la historia era como una novela de fantasía. Pero mirando a su alrededor la chica se dio cuenta de que parecía una realidad que tenía que aceptar. Así que miró a la criada y le preguntó si había entendido bien que era su niñera, pero la criada cayó de rodillas y confirmó su suposición. Entonces se presentó, su nombre era Junnou, y había estado cuidando de Chanseolian desde que era un bebé y le preguntó si su ama realmente no podía recordar nada en absoluto. Pero Chanseolian cogió tranquilamente las manos de su niñera y le confesó que se sentía como un pollito que acababa de salir de un huevo, pero que estaba agradecida de que su niñera estuviera siempre ahí para ella.
Y la protagonista se alegró de tener a alguien en quien confiar y luego le pidió a su niñera que le contara todo lo que necesitaba saber y todo lo que había olvidado. Cuando se quedó sola, analizó la historia y se dio cuenta de que era una historia extraña, porque su padre tenía una esposa y 2 concubinas, y la más joven de las 2 concubinas era la madre de Chan Seolian. Su esposa se llamaba Lee Yong-gon, procedía de una familia de ministros del gobierno y altos funcionarios. Su hija es Ewa, a la que el protagonista ya conoce. Ambas niñas nacieron más o menos al mismo tiempo, pero Ewa ha heredado el lado feroz y celoso de su madre y desde pequeña ha visto a Chan Seolian como un obstáculo en su camino. Al darse cuenta de que se había mudado al cuerpo de la hija de una concubina abandonada, comprendió que las cosas no eran tan sencillas como le hubiera gustado. Pero ahora tenía alguna idea de la vida de esta chica en esta familia, lo cual no era malo. Aunque Chan Seolian era hija de una concubina, cualquier padre normal se apresuraría a visitar a la niña que despertaba tras estar al borde de la muerte. Pero su padre nunca la visitaba, ni siquiera en mitad de la noche, y no era de extrañar que Ewa pudiera hacer lo que quisiera, porque al cabeza de familia no parecía importarle en absoluto. Chan Seolian no tenía a nadie que la protegiera ni en quien pudiera confiar y la protagonista se dio cuenta de que eso era lo que la unía en esta vida y en su vida pasada. Sus vidas eran realmente trágicas. Después se quitó la ropa exterior y empezó a mirarse en el espejo, dándose cuenta de que no le impresionaba este cuerpo, porque en su cuerpo actual la protagonista era la encarnación de la salud, pero ahora todo era completamente diferente. Al final oyó un ruido como si alguien intentara abrir la puerta del armario, así que la chica abrió inmediatamente la puerta para ver qué era lo que hacía ese ruido. Era un joven que miraba a la protagonista con una sonrisa torpe, como si se sorprendiera de verla, y entonces Chan Seolian reaccionó de inmediato y empezó a pedir ayuda. Pero al final, el tipo le puso la mano en la boca y le pidió que no gritara tanto, y luego quiso explicarle que no parecía sospechoso en absoluto. En ese momento el protagonista se abalanzó para golpear al insolente tipo, pero al final este consiguió apartarse, y Chan Seolian empezó a caer, dándose cuenta de que probablemente le dolería mucho. Pero en el último momento el joven consiguió cogerla en brazos para evitar que cayera y sonriendo le dijo que no le haría daño y le pidió que no montara una escena. Que no hiciera una escena y le dio una mano para levantarse. Luego, cuando ella se puso en pie, él se apartó torpemente y le tendió su capa para que se cubriera. Y entonces, al mirar a su alrededor, la protagonista se dio cuenta de que el tipo era inusualmente educado para alguien que había estado escondido en el armario de una mujer todo ese tiempo. Pero el tipo declaró torpemente que la señora era demasiado dura y que ni siquiera creía que ella pudiera reaccionar así, porque no tenía por qué ser tan cuidadosa. Y se fue porque la chica empezó a desvestirse, pero ella infelizmente informó que se dio cuenta que este tipo no tenía la intención de lastimarla, al menos no todavía. Porque si ese fuera su objetivo, lo habría hecho esta noche. Aunque Chan Seolian le miró, admitió que aún no estaba segura de si este tipo era su amigo o su enemigo. Pero el tipo le dijo sonriendo que Chan Seolian sería muy diferente de los rumores que corrían sobre ella. El tipo se llamaba La Hyom, y trabajaba en la compañía de comercio de Jeonju, e hizo una reverencia y dijo que había recibido el encargo de proteger a la chica. Desde que ella se desmayó hace 4 días y la orden fue dada por su padre el ministro y también la señora Yongon, lo había elegido personalmente. Mirando por encima al tipo Chan Seolian se dio cuenta de que era el guardaespaldas, pero era extraño que la madrastra hubiera decidido elegirle incluso a pesar del odio que sentía por ella. Pero cuando ella le preguntó por qué de repente necesitaba un guardaespaldas, el tipo le explicó tranquilamente que Chan Seolian debería haberle preguntado al contratante, porque él no disponía de esa información. Y entonces la protagonista se dio cuenta de que su padre probablemente pensaba que la causa de su enfermedad no era una simple dolencia. La Hyom explicó que no conocía todos los detalles, pero que era poco probable que esas personas buscaran a un profesional para hacer su trabajo, pues había oído que habían pedido específicamente a la persona más inepta disponible. Y Chan Seolian se limitó a afirmar con una sonrisa que su empresa debía de tener un alto nivel de exigencia si él era el empleado más incompetente. Pero ella todavía no podía entender la razón por la que se escondía en su armario. Y la Hyom torpemente explicó que podía decirle la razón. Porque cuando vio el estado en que se encontraba la chica, pensó que no había esperanza, así que allí estaba él, cerca haciendo su otro trabajo, pero de repente ella se despertó inesperadamente. Y cuando se enteró, temió que su huida afectara a la reputación de la empresa, así que volvió a hurtadillas para evaluar la situación y quiso asegurarse de si la señora estaba bien. Chan Seolian se quedó pensativa, aunque se dio cuenta de que era una excusa muy buena, pero no creía que fuera la historia completa. En cualquier caso, era poco probable que la Hyom quisiera hacerle daño. Así que decidió que tal vez debería dejarlo estar por ahora,
pero preguntó a qué se refería la Hyun cuando dijo que ella no era como los rumores que corrían sobre ella. El chico dijo que si era sincero, había oído que Chan Seolian era una chica tímida y sombría a la que no le gustaba relacionarse con la gente, y que torturaba a los criados usando su enfermedad como excusa. Y que era una espina clavada en el costado de su familia que vagaba constantemente por la finca en un estado terrible, y la Hyun oyó que se enfrentó a su hermana Ewa en cuanto entró en razón. Y las personas tímidas y sombrías rara vez pueden actuar así. La protagonista admitió que había perdido la memoria, por lo que no sabía en absoluto cómo debía comportarse en esas situaciones. Pero el chico señaló que el carácter innato de una persona no tiene nada que ver con la memoria. El carácter no se puede cambiar y sería más lógico evitar el miedo en una situación tan desconocida, sobre todo después de perder la memoria. Chan Seolian dijo que es probable que la gente reaccione de manera diferente a la pérdida de memoria, ya que algunos pueden seguir sus personalidades inherentes, mientras que otros no. La Hyoma sintió sonriendo, pero advirtió que a Chan Seolian le costaría mucho recuperar los recuerdos de los 18 años. Pero la chica explicó que no tenía intención de buscar a su antiguo yo y tratar de convertirse en la misma persona que solía ser. Todo lo que necesita conocer es el presente. Solo necesita resolver su situación actual y evaluar las posibilidades. Y entonces lo planeará como es debido, aunque parece que ni siquiera le hacía falta, e incluso el chico se preguntaba por qué pensaba eso. Pero después miró sorprendido a la chica que se recostaba tranquilamente en la cama y le informó al tipo que si ya había terminado de hablar podía irse. Y le pidió que no se preocupara, pues no había nadie más en la casa y nadie le culparía por abandonar su puesto. Y aunque Chan Seolian no lo recordaba, le dio las gracias por vigilarla mientras estaba inconsciente, pero mirando a Lisa bajo la Hyom solo inquirió si no temía que pudiera hacerle daño mientras dormía. Pero la muchacha le preguntó tranquilamente si mentía al prometerle que no le haría daño, y se dio cuenta de que desde que había llegado a este mundo habían pasado demasiadas cosas en un día y ya no podía soportarlo todo y quizás si se dormía ahora, se despertaría en su piso. Mirando este cuadro la Hyom recordó cómo su subordinado le dijo que estaba realmente loco porque no tenía por qué aceptar semejante encargo. Custodiar a una mujer enferma no es un trabajo para el jefe de una empresa comercial. Y el subordinado le rogó a la Hyom que cambiara de opinión. Pero la Hyom se limitó a pedirle sonriente a su ayudante que difundiera rumores por la ciudad para que todo el mundo pensara que el gremio comercial estaba dirigido por un joven advenedizo que no tenía más que apariencias. Y pensó que el reino del norte de Manyan había estado actuando de forma sospechosa últimamente y recientemente el Consejo había discutido sobre su defensa en las regiones periféricas. El ministro de Defensa tendría que enviar un mensajero al ejército, y ahora mismo la Hyom era el único que estaba ocioso en la empresa. Y por eso era probable que el anciano le pidiera que fuera. Y la Hyom se preguntó si su subordinado se daba cuenta de lo lejos que estaban aquellas tierras, pues no había donde dormir y tendría que permanecer despierto durante 2 días enteros y viajar constantemente luchando contra los insectos, y tendría que atravesar un lugar plagado de serpientes. Y era realmente horrible. Y entonces el ayudante se dio cuenta por fin de que la Hyom solo estaba dispuesto a ser el guardaespaldas de aquella chica, porque no quería ir a Manyan y además era el jefe de la empresa. Pero la Hyom dijo que era un encargo muy importante, porque por lo que oyó la chica se desmayó de repente. Ya estaba muy enferma, así que sería extraño que quisieran contratar a un guardaespaldas. Y entonces el ayudante se dio cuenta de que sonaba un poco sospechoso, porque normalmente se contrata a un guardaespaldas cuando se teme alguna amenaza externa. La Hyom exigió que enviaran a Seokchon a Manyan en vez de a él, y luego salió corriendo gritándole a su ayudante. Mirando a Chan Seolian, la Hyom se dio cuenta de que había elegido este trabajo para evitar penurias. Pero ahora que está aquí, las cosas son un poco diferentes de sus expectativas. A saber, su movimiento porque a pesar de su condición corporal, no dudó en apuntar al punto más débil del enemigo. A la Hyom también le sorprendió la mirada tan decidida de la chica. Se preguntó si era posible que Chan Seolian hubiera estado ocultando su verdadero yo todo este tiempo. La Hyom pensó que Chan Seolian era una chica realmente misteriosa, lo cual no se podía negar. Pero era demasiado pronto para sacar conclusiones sobre Chan Seolian. Por la mañana la protagonista comió pero no tenía suficiente, así que pidió más, lo que sorprendió mucho a la criada, porque Chan Seolian nunca había comido tanto. Pero estaba muy contenta de que la criada hubiera disfrutado de su desayuno, pues no todos los días se veía que comiera más de lo debido. Aquella alegre criada se llamaba Boya y esta chica tenía unos 15 o 16 años, era muy joven pero ya era una criada personal. Pero la protagonista tuvo mucha suerte, porque esta chica era tan inocente por dentro como por fuera, así que trató bien a Chan Seolian.
Al final, la criada se disculpó por no poder servirle a su ama arroz fresco y caliente, pero dijo tranquilamente que no era un problema. Estaba acostumbrada a este tipo de comida y pensó que en su vida pasada había tolerado este tipo de trato, aunque fuera peor que ahora. Cuando a su corta edad la protagonista traspasó el umbral de la casa, la niña se dio cuenta inmediatamente de que no podía relajarse ni un minuto, porque todas las personas de la familia de su padre estaban del lado de su exmujer. A la protagonista se le prohibió incluso sentarse en la misma mesa con su abuelo, que era el cabeza de familia, pero cambió de opinión cuando vio cómo humillaban a su madre en una reunión familiar. Y desde ese día, Chan Seolian no lloró ni una sola vez, porque esa gente solo esperaba algo así. Con el tiempo, la protagonista empezó a trabajar duro para convertirse en una persona más fuerte, pero a veces había dificultades. Pero la protagonista decidió que si no volvía a su antigua vida, seguiría adelante. Pero en ese momento una criada preocupada preguntó si la señora estaba bien, porque esperaba que Chan Seolian no estuviera intentando forzarse a comer, porque casi se había desmayado por su entrenamiento recientemente, así que debería estar preocupada por sí misma. Pero Chan Seolian le explicó con calma que no estaba acostumbrada a ese estilo de vida, así que era natural. Pero si seguía entrenando, su cuerpo se acostumbraría al esfuerzo, así que Boa no tenía por qué preocuparse. Después, pidió sonriente a su criada personal que recogiera la mesa. Finalmente se acercó y Chan Seolian, cojeando, miró por la ventana. La criada le dijo que cuando su padre regresara de su viaje, probablemente se alegraría mucho de ver a la muchacha llena de fuerza y sana. Pero Chan Seolian se apartó tranquilamente y dijo que tal vez no entendía algo, porque tenía un problema de memoria, pero que le parecía que a su padre no le importaba en absoluto su salud. Pero la criada le dijo que no era así, pues su padre se ponía muy nervioso cuando ella se desmayaba, y había contratado a un guardaespaldas para mantenerla a salvo. Pero al ver a su hermana paseando por la ventana, Chan Seolian se preguntó si ese día había ocurrido algo extraño. Cuando se desmayó, por ejemplo, tal vez había hecho o dicho algo que no sucedía normalmente. Y entonces, pensando en ello, la criada recordó que ese día había habido un visitante en su casa, el primer ministro. El primer ministro había visitado mucho al padre de Chan Seolian últimamente y debía de haber algún asunto que debía resolverse de inmediato. Chan Seolian se dio cuenta de que no sabía ni quién era ese hombre ni lo importante que era en este mundo, porque no sabía nada de la jerarquía local. Chan Seolian le preguntó si había algo extraño en su comportamiento, tal vez había asistido a reuniones similares o saludado al ministro, pero la muchacha dijo que Chan Seolian siempre cenaba solo. Y además los hombres estaban discutiendo asuntos de Estado, por lo que Chan Seolian no tenía motivos para acudir allí. Cuando Chan Seolian se lo pensó, dijo que necesitaba un par de libros y que cualquiera le serviría, porque necesitaba aprender todo lo que pudiera sobre el país en el que vivía. Sobre todo porque el padre de la protagonista era ministro, así que tenía que tener muchos libros sobre el tema de los rituales religiosos y ella tenía que encontrar libros de historia, porque la mejor manera de aprender sobre el estado actual de un país es estudiar historia. Pues en su habitación había muchos libros infantiles y de cuentos, pero necesitaba libros que la ayudaran en su vida diaria. La protagonista está acostumbrada a sobrevivir en un mundo hostil, pero antes necesita aprender bien el mundo. Si ya está atrapada en el cuerpo de Chan Seolian, necesita hacer todo lo posible para sobrevivir. Al final, aunque la criada estaba sorprendida, accedió a cumplir la petición de su ama. Pero le dijo preocupada que los libros que Chan Seolian necesitaba estaban en el estudio del amo, pero que ella tenía prohibida la entrada. Y Boa no sabía dónde podía encontrar a la persona adecuada, porque las criadas que estaban a cargo de la casa eran todas leales a Lady Ewa, así que era poco probable que decidieran ayudar a Chan Seolian. Después de escuchar esto, Chan Seolian pensó que podría pedir ayuda a la niñera. Y a Jun No porque hasta ahora era la única persona que más se preocupaba por ella en esta casa. Pero en ese momento apareció la Hyom y dijo que el primer ministro Hyang Taken era el encargado de supervisar los registros de palacio y los protocolos de los funcionarios del gobierno. También era el hermano mayor de la consorte del rey, Lady Hyang, que tenía gran autoridad. La familia Hyang es una de las más influyentes del palacio real. Chan Seolian se sorprendió por la aparición de la Hyom, ya que pensaba que hacía tiempo que lo habían liberado del servicio de guardaespaldas. Pero él le explicó con calma que no podía dejar sus obligaciones mientras la dama estuviera en peligro, así que tenía que quedarse un tiempo. Chan Seolian no se lo prohibió, pero comentó que era muy poco ceremonioso por su parte entrar en su habitación sin permiso. Pero la Hyom le explicó que si le veían colarse en su alcoba, sería castigado por su insolencia y la muchacha se vería envuelta en un escándalo. Que estaba permitiendo que un desconocido la visitara, se inclinó y confesó que como guardaespaldas de Chan Seolian,
no querría que se viera en semejante aprieto. La protagonista se dio cuenta inmediatamente de que el tipo proponía mantener sus encuentros en secreto, y parece que estaba acostumbrado a insistir a su manera. Normalmente la protagonista se sentiría incómoda con gente como la Hyom, pero por alguna razón desconocida su presencia no le molestaba en absoluto. Tenía talento para crear un ambiente relajado. La Hyom dijo tranquilamente que se alegraba de que la señora se sintiera mejor porque sus esfuerzos estaban dando resultado, y se enteró de que la chica había estado a punto de desmayarse otra vez. Pero Chan Seolian le miró y le ordenó que se dejara de tanta palabrería sin sentido, porque quería saber la verdadera razón por la que aquel tipo había acudido a ella. Tras inclinarse, dijo inmediatamente que la señora había mostrado un nuevo lado inquisitivo y que, como la Hyom trabajaba en el gremio de comerciantes, viajar por todo el país formaba parte de su trabajo. Así que él tendría respuestas a todas las preguntas de la señora y podría enseñarle lo básico de la vestimenta ceremonial. Pero en ese momento Chan Seolian sintió una fuerte fragancia floral que provenía del tipo. Era una reminiscencia de la fragancia de un perfume de su vida pasada. El perfume era de hombre, pero Chan Seolian lo usaba mucho y no pensó que escucharía un aroma tan familiar. Pero se dio cuenta de que el perfume de ese tipo era lo último en lo que debería estar pensando, así que le preguntó tranquilamente qué quería la Hyom de ella a cambio de la información que compartiría. El tipo se sorprendió porque no es habitual que las chicas de tan corta edad piensen en el futuro, pero Chan Seolian no se sorprendió porque tenía casi 30 años. Pero la Hyom le explicó con calma que no exigiría nada a cambio. La descontenta Chan Seolian le preguntó si quería seguir entrando en su habitación como un ladrón y asustándola todo el tiempo. Pero la Hyom solo se rió y dijo que ni siquiera un ladrón experimentado sería capaz de encontrar nada de valor en la habitación de la señora, así que no tenía sentido. Luego, cogiendo la tetera y sirviendo té para la chica, confesó que le gustaría que Chan Seolian considerara a la Hyom como su amiga. La chica confesó que tenían ideas muy diferentes de la amistad, porque para ella, un amigo es alguien en quien puede confiar y mostrar su verdadero yo, y un desconocido con motivos poco claros, al que vio un par de veces, no podía convertirse en su amigo. La protagonista ni siquiera tuvo muchos amigos en su vida pasada. De hecho, no tenía ninguno. Estaba rodeada por todas partes de enemigos que buscaban un motivo para hacerle daño. Pero la Hyom dijo que en ese caso, le gustaría honrar y convertirse en amigo de Chan Seolian por una vez. La chica se dio cuenta de que aquel tipo estaba mostrando a propósito una parte de sí mismo para que el hombre se sintiera bien consigo mismo, así que aceptó, pero dijo que la Hyom tendría que cumplir sus condiciones. Al final Chan Seolian hizo la primera pregunta preguntando si el hijo de Lady Hyang era el príncipe heredero del reino. La Hyom explicó con calma que el príncipe heredero era el hijo de la emperatriz. Lady Hyang tenía un hijo, pero fue declarado un príncipe ordinario muy abajo en la línea de sucesión. Pero el torpe no entendía por qué razón la señora estaba tan interesada en el príncipe heredero. Chan Seolian se preguntó si su padre realmente pensaba que el príncipe heredero era una persona merecedora de su título. En el momento de detener a la muchacha, el tipo empezó a darse la vuelta y le dijo a la señora que tuviera cuidado, porque si alguien oía hablar así, podrían acusarla de traición. Pero Chan Seolian agradeció tranquilamente a la Hyom su preocupación y se preguntó cuál sería su respuesta. Y entonces el tipo que vigilaba a la chica se dio cuenta de que realmente era intrépida y accedió a responder, diciendo que la ministra Chan no había dicho nada públicamente. La Hyom parecía estar apoyando al príncipe heredero, sin decir que éste había sido entrenado por el mismo mentor en la corte que el padre de Chan Seolian. Pero la protagonista comentó que esto le parecía bastante extraño porque su padre se reunía a menudo con el primer ministro para discutir asuntos de Estado. La Hyom explicó que la reunión del primer ministro encargado de la documentación y los protocolos con los ministros de ceremonias no era tan sorprendente. Y Chan Seolian se dio cuenta de que esa era la razón por la que el hombre podía visitar a su padre sin problemas y sin levantar sospechas. Pero para la protagonista resultó sospechoso. Al fin y al cabo, todos los que ocupaban el segundo lugar aspiraban al primero. No se detendrían ante nada para asegurarse de hacer lo correcto. Y Chan Seolian sabía lo que era vivir en constante competición, porque el poder hacía cosas terribles a la gente. Y esa gente que sentía el poder quería más de él. Así que Chan Seolian decidió que esos asuntos de Estado no eran de su incumbencia, sobre todo porque ya había aprendido mucho hoy. Sería sospechoso intentar averiguar más especialmente a través de la Hyom, ya que era bastante sensual, así que dijo que estaba cansada de hablar y que le gustaría descansar un rato. Pero cuando estaba a punto de acostarse, la Hyom le preguntó si podía hacer algo más por Mistress. Ella se detuvo y mirando pensativamente al muchacho le pidió que la próxima vez le trajera algo dulce, pues no se podía venir de visita sin traer algo. Al aceptar, el muchacho sonrió y pensó que aquella señora era una persona muy interesante.
Cuando la Hyom se marchó, un tipo se acercó sigilosamente por detrás y saludó al jefe. La Hyom comentó tranquilamente que había pedido que no le llamaran así en público, sobre todo desde que habían pasado tantas cosas juntos. Pero el tipo siguió con las formalidades. Pero al mirar alrededor del caballero, el chico se dio cuenta de que la Hyom parecía muy pensativa y que algo parecía haber pasado. Pero la Hyom dijo tranquilamente que hacía poco había corrido el rumor de que el príncipe heredero se había visto envuelto en un escándalo y había malversado la mayor parte del dinero de la región, y que los funcionarios locales estaban extorsionando a los comerciantes antes de enviárselo al príncipe heredero. El emperador se enfureció al enterarse de algo así, pero la Hyom no entendía por qué en un caso así el príncipe heredero seguía involucrado en asuntos de Estado. Pero la Hyom dijo con calma que cuando se trataba de los asuntos exteriores del príncipe heredero, parecía como si el emperador ya lo supiera todo e hiciera la vista gorda hasta que surgían los problemas y el público se enteraba. El único castigo que le esperaba al príncipe heredero era que tendría que devolver las cosas, sedas y caballos que le habían regalado antes. La Hyom sabía que era un castigo demasiado leve, pero el emperador no defendería al príncipe heredero sin una razón clara. Así que la Hyom estaba dispuesto a apostar a que el emperador quería evitar que el país se desestabilizara por la incertidumbre sobre la reputación del príncipe heredero. Pero tras preguntar por la situación al primer ministro Jiang, el ayudante le explicó que éste solía encargarse de mantener el equilibrio de poder. Recientemente había estado ocupado preparando la llegada de una delegación del reino occidental, y la Hyom le preguntó si sabía por qué el primer ministro había estado visitando al ministro de ritos. El muchacho admitió que no tenía esa información, pero supuso que estaban discutiendo los protocolos para la inminente visita de la delegación. La Hyom recordó las palabras de Chan Seolian de que desde fuera parecía así, si no se profundizaba en el asunto. Sin embargo, también le pareció extraño que dos ministros estuvieran discutiendo asuntos de Estado en privado. El primer ministro Jiang Taekyun una vez trajo a su hermana menor a palacio, y ella se convirtió en la concubina favorita del emperador, y el tipo fue ascendido al cargo de primer ministro. La astucia de este hombre y su habilidad para ganarse el favor del emperador eran bien conocidas, así como su naturaleza de intrigante decidido y despiadado. Era leal a la corte imperial y apoyaba al príncipe heredero. Pero no estaba satisfecho con su condición de mero vasallo, aunque el príncipe heredero había reclamado el trono por ley desde muy joven, no era conocido por su robustez e inteligencia, y aunque este año ya tenía 30 años, no había cambiado mucho. Parece que el emperador era consciente de este problema, ya que empezó a asignar asuntos importantes al príncipe Mayang en su lugar. La Hyom no se dio cuenta de que el caballo venía hacia él a una velocidad demencial. Ni siquiera tuvo tiempo de hacer nada, y su asustado ayudante empezó a alargar las manos para apartarlo. Al final, el ayudante consiguió apartarle y cayó al suelo, pero no cayó bajo los cascos del caballo. Entonces la Hyom dio las gracias al chico y le pidió que la próxima vez no le empujara como a un saco de patatas. Pero entonces el muchacho se agachó y dijo que ahora el segundo príncipe de Mayang estaba justo delante de ellos. La Hyom y su ayudante miraron a su alrededor, se inclinaron ante el joven y se disculparon por haberle impedido el paso. Pero el príncipe Mayang se bajó tranquilamente de su caballo y dejó que el joven se levantara, pues no era culpa suya que hubiera habido un accidente, ya que el propio príncipe Mayang había empezado a montar a caballo, a pesar de encontrarse en un camino estrecho. Dijo que era empleado de la compañía comercial de Yeonjuk y que el año pasado, en el muelle del Volga, la Hyom tuvo el gran honor de presentar sus respetos al príncipe. Pero el príncipe Mayang comentó tranquilamente que no recordaba en absoluto el nombre del tipo y entonces este se volvió a presentar e informó de que no había que molestar al príncipe Mayang ya que no estaba herido. Mayang se alegró de ello pero dijo que tenía que marcharse pero que en caso de que la Hyom tuviera alguna herida siempre podría encontrarle en el ministerio. La Hyom ordenó inmediatamente a su ayudante que siguiera al segundo príncipe y averiguara a dónde se dirigía. Al minuto siguiente desapareció de inmediato, y la Hyom decidió salir a por algo de comida, pues el hambre y todo lo que había pasado podían volverle realmente loco. Así que fue a comprar algo y se acercó a una dependienta que vendía postres dulces y recordó que la señora había querido algo dulce antes. Así que decidió probar los postres y cuando estuvo seguro de que eran lo suficientemente dulces pidió uno de cada tipo de dulce. Y mientras caminaba por las calles, se dio cuenta de que Chan Seolian era realmente una joven noble. En ese momento Boa estaba limpiando el patio pensando que hoy hacía buen tiempo y quería preguntarle a su ama si quería ir a dar un paseo. Pero al momento siguiente se sorprendió al ver que justo delante de ella estaba Su Alteza el príncipe Mayang. Así que se inclinó para saludar al príncipe, diciéndole que era un gran honor tenerlo en este lugar. Pero él le dijo tranquilamente a la doncella que podía levantarse y luego preguntó quién era la señora de esta chica y ella solo se preguntó torpemente si se refería a la señora Chan Seolian.
Pero inmediatamente se dio cuenta de que se había comportado de forma muy grosera, así que se inclinó y se disculpó ante el príncipe y pensó que nunca antes había pensado que vería al segundo príncipe tan de cerca, así que no sabía cómo comportarse. Pero en ese momento, la niñera de Yun-Nou se acercó y se inclinó para saludar a su Alteza. Cuando el príncipe miró a Yun-Nou, inmediatamente se acordó de ella y le preguntó cómo se encontraba la señora. La mujer dijo que Chan Seolian seguía recuperándose. Mayang miró a su alrededor intentando ver a la chica de la ventana y dijo que le gustaría conocerla. Pero la niñera informó con calma que la señora había vuelto a la cama después de desayunar, pero si el príncipe Mayang lo deseaba, Yun-Nou podía despertar a la niña. Pero él informó con calma que en ese caso no había necesidad de hacerlo, porque Chan Seolian debería haber descansado más. Pero admitió que había oído rumores de que la chica había perdido la cabeza, después de que recobrara el sentido. Yun-Nou explicó que los rumores eran infundados, sin embargo, debido al estrés y a una grave enfermedad, su señora había perdido la memoria. El príncipe estaba realmente conmocionado y no podía creerlo. Yun-Nou explicó que Chan Seolian apenas recordaba nada. Ni siquiera recordaba la muerte de su madre y la situación que había vivido de niña. No sabía nada de su propia vida. El príncipe estaba horrorizado y no entendía cómo podía haber ocurrido esto y pidió la opinión del médico. Pero Yun-Nou le explicó que era porque Chan Seolian no había sido vista por un médico desde que despertó. Pero enfadado, el príncipe Mayang empezó a gritar, no entendiendo cómo Yun-Nou podía dejar que pasara algo así. ¿Acaso no se preocupaba por la señora a la que servía? Y dijo que enviaría un médico a la chica inmediatamente. Tras lo cual, metió la mano en su bolsillo secreto y le pidió que le diera algo a Chan Seolian cuando se despertara. Era medicina del médico imperial que debería ayudarla a recuperarse y esperaba que la chica empezara a sentirse mejor. Luego, con una última mirada a la ventana de la casa de la muchacha, se dio tranquilamente la vuelta y comenzó a alejarse. Y la emocionada doncella confesó que casi se le sale el corazón del pecho, porque nunca pensó que el segundo príncipe de Mayang vendría a ver a su ama en persona, y preguntó a Nani qué razón tenía el joven para interesarse tanto por la señora. Yun-Nou lo pensó y dijo que no era de extrañar que la criada Boa no lo supiera, ya que no llevaba tanto tiempo trabajando en la mansión, que antes de que Chan Seolian resultara herida en el incendio, su señora y el príncipe Mayang eran íntimos amigos. Cuando eran muy jóvenes, la señora tenía sentimientos cálidos por el príncipe y el príncipe también disfrutaba de la compañía de la muchacha. Después del incidente la señora se negó a ver a nadie porque estaba sufriendo mental y físicamente, el príncipe Mayang estaba muy preocupado y venía a verla todos los días. Pero pronto tuvo que marcharse a una región lejana por asuntos de estado y Nani ya había pensado que su amistad se había desvanecido y que nada más les unía. Pero ahora le parecía que las cosas eran muy distintas y tal vez la muchacha seguía siendo muy querida en el corazón de su Alteza el príncipe Mayang. Y mientras se marchaba, recordó el momento en que presenció cómo la niña era maltratada por su hermana. Entonces Mayang recordó cómo una vez, al terminar sus clases de etiqueta, estaba a punto de irse a hacer los deberes. Pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Chan Seolian le había estado esperando todo ese tiempo, y el príncipe la miró y le preguntó si le dolían los pies. Pero ella se limitó a sonreír feliz y decir que estaba bien. De niña Chan Seolian era una chica sociable y cuando el príncipe terminó sus asuntos de estado en una provincia remota, la chica cambió mucho. Pero lo que vio hace un par de días le sorprendió enormemente. Como resultado, un poco más tarde la niñera vino a ver al príncipe para informarle de que el joven la estaba buscando anteriormente. Se disculpó tranquilamente por sus duros comentarios de antes. Y como Yun-Nou había estado cuidando de Chan Seolian desde que era una niña pequeña, Mayang tenía una petición. Mayang quería que Yun-Nou no dejara a la señora y se quedara a su lado cuidándola. Pero al momento siguiente se oyeron fuertes golpes y gritos exigiendo que la dejaran entrar cuanto antes, pues debían informarle en cuanto llegara el príncipe Mayang. Nani se dio cuenta inmediatamente de que esa voz pertenecía a Lady Ewa y al darse cuenta de lo que ocurriría a continuación el príncipe Mayang informó tranquilamente de que Yun-Nou podía marcharse, y que también debía presentarse en caso de que Chan Seolian mejorara. En ese momento, la chica no estaba perdiendo el tiempo y estaba haciendo flexiones para fortalecer su cuerpo, pero incluso un par de flexiones eran un gran reto para ella. Pero al momento siguiente oyó que llamaban a la puerta y adivinando quién había venido le hizo pasar. Y la Hyom saludó a la señora con alegría, pero cuando miró su cara enrojecida después del ejercicio se preguntó en qué estaba tan ocupada que floreció. Pero tal vez fue su saludo lo que causó tal efecto en la señora y el chico realmente quería cumplir las expectativas de la chica, pero ella dijo que lo único que esperaba del chico eran los dulces que le pidió que trajera.
Pero al final el chico empezó a desenvolver las golosinas informándola que su brillo saludable se veía mucho mejor que la fría excusa de la enfermedad. Y al parecer había estado haciendo ejercicio. Luego le dio un pañuelo para que se limpiara la cara y le mostró los dulces prometidos. Pero mientras se limpiaba la cara la chica percibió una agradable fragancia que salía del pañuelo. La Hyom dijo que esa fragancia la había mezclado él mismo. Y que era una mezcla de algunas hierbas raras. Y tendiéndole los dulces le preguntó, tanto le gustaba esta fragancia a la señora, pero Chan Seolian le explicó con calma que ella prefería las fragancias amaderadas dulces con ligeras notas florales y nombró pensativamente algunas flores cuyos aromas le gustaban. Pero mirando la cara de incomprensión de la Hyom le explicó que esas hierbas no se podían encontrar en este lugar y le dio las gracias por los dulces que le gustaban. Pero con una sonrisa preguntó por qué la Hyom había venido a verla hoy. Y entonces mirando a la chica y lo bien que estaba mientras se arreglaba el pelo la Hyom incluso se avergonzó. Pero cuando se calmó, dijo que había traído un libro para su ama, pues le interesaba la lectura. Pero en ese momento llamaron a la puerta, era su criada, que estaba a punto de entrar en la habitación. Y entonces la torpe muchacha se preguntó dónde podría esconder mejor al muchacho, pero cuando se volvió lo encontró desaparecido, pensando que era muy rápido. Entonces invitó a la criada a entrar y ésta se acercó corriendo y dijo que hacía poco había visto a la señora Ewa regañando a la criada. Al parecer, a la criada se le había caído el bastidor de bordado de la señora Ewa mientras limpiaba sus aposentos y el bordado estaba manchado. Y entonces la señora Ewa estaba furiosa, así que inmediatamente agarró el látigo. Y antes Chan Seolian pidió que le informaran si Ewa lo usaría. Entonces Chan Seolian lo pensó con calma y agradeció a la criada la información. Luego le pidió a la criada que le diera un bastón, pero cuando se levantó se dio cuenta de que había dulces en la mesa que la Hyom había puesto para ella, así que tranquilamente los cogió y le explicó a la criada que quería ir a dar un paseo. Pero la muchacha excitada le dijo que Chan Seolian no podía salir así porque no tenía el pelo peinado, pero Chan Seolian solo sonrió y le pidió a la criada que le hiciera algún peinado mientras paseaba. Al final Chan Seolian salió caminando tranquilamente mientras la excitada criada corría tras ella intentando arreglarle el pelo y rogándole que caminara un poco más despacio. En ese momento Ewa seguía castigando a la criada y ésta llorando pedía clemencia, aunque se daba cuenta de que lo que había hecho merecía morir, pedía clemencia. Pero el caballero dijo con una sonrisa que la criada no merecía la muerte por tal ofensa, y dijo que si hubiera cometido un acto más grave, no habría podido compensarlo con un castigo tan leve. Entonces continuó golpeándola. Entonces Chan Seolian se dio cuenta inmediatamente de que debían de haber venido aquí, y empezó a caminar más deprisa. Mientras miraba a la criada golpeada, Mistress le exigió que se calmara y dejara de fingir, porque ella no la había golpeado tanto. Luego mirando a la criada que intentaba escapar no entendía a dónde iba a huir y le preguntó si esta chica se daba cuenta del esfuerzo que había puesto en su bordado. Pues iba a ser un regalo para el príncipe y ella no tenía tiempo para volver a hacer algo así. Y exigió que la doncella confesara que lo había hecho deliberadamente, pero ésta, entre lágrimas, la convenció de que nunca se atrevería a hacer algo así. Pero Ewa no estaba satisfecha, pues le parecía que era de otro modo, ya que cada vez que entraba el príncipe, la mirada de la criada era inmediatamente reconocible. Pero en ese momento Chan Seolian entró en la habitación y preguntó qué pasaba y le explicó a Ewa que estaba disfrutando de unos deliciosos dulces así que decidió venir a compartirlos con su hermana. Y le pidió a la chica que se calmara y volviera en sí lo antes posible, ya que golpear a esas pobres chicas sin duda no devolvería el bordado de Ewa a su estado anterior. Recordó que antes le habían enseñado que debían ser indulgentes con los errores ajenos pero estrictas con los propios, así que pensó que tal vez podría ayudar a Ewa de alguna manera, pero solo le dio una palmada furiosa a Chan Seolian en el brazo, diciéndole que se callara porque ni siquiera se atrevía a acercarse a ella. Luego, de mala gana, le dijo que tenía que irse. Y entonces, mirando los dulces estropeados, Chan Seolian se dio cuenta de que en un principio había pensado que esto pasaría, pero en realidad quería comer algo así. Pero al final Chan Seolian se acercó y le dijo que solo había querido echar un vistazo durante su paseo, y que su hermana debía darse cuenta de lo rápido que corrían los cotilleos entre los criados. Y sería muy desafortunado que los rumores de que los sirvientes golpeaban a la doncella llegaran hasta el mismísimo príncipe, pues a él no le gustaría ese tipo de cosas. Y se preguntó si Ewa se daba cuenta de la situación en la que se encontraría en tal caso, especialmente dado lo que ya se había rumoreado sobre la voluntariedad de Ewa. Y se sentiría insanamente humillada si el propio príncipe se enterara, así que debía dejar de comportarse así cuanto antes por su propio bien. Chan Seolian miró a la maltrecha criada y se dio cuenta de que la muchacha era capaz de levantarse. Se preguntó si realmente había rumores sobre el mal carácter de Ewa.
Pero había algo más que la gente como Ewa siempre olvidaba. Si maltrataban a la gente que les servía, se convertía en un rencor irreconciliable. Pero al momento siguiente el enojado Ewa se balanceó para golpear a Chanseolian. Finalmente lo hizo y entonces la agitada criada. Miro a su ama y trato de ayudarla, pero Ewa le gritó y le ordenó que no se moviera. Ewa le gritó y le ordenó que no se moviera, pero ella estaba segura de que nunca antes había experimentado la sensación de un látigo cortando su piel, pues si hubiera conocido esa sensación, nunca habría castigado a nadie de esa manera. Ewa le ordenó que se apartara, porque no dejaría de castigar a la criada aunque Chanseolian le impidiera el paso, pero ella solo permaneció en silencio pensativa. Que ella podría haber estado feliz de alejarse, pero su cuerpo simplemente no escuchaba. Además, no podía hacerle eso a la criada, así que extendió la mano para bloquear el camino de la chica. Y entonces Ewa se balanceó de nuevo para dar el siguiente golpe, pero al momento siguiente Chanseolian no sintió ningún golpe para el que estuviera preparada. Así que miró de nuevo a Ewa y se agarró la mano y retrocedió, y toda su muñeca empezó a enrojecer y a dolerle como si algo la hubiera golpeado. Pero no sabía qué era y las criadas le preguntaron qué le había pasado, y ella solo les gritó disgustada, y pensó que tal vez la había picado algún insecto, porque no podía mover los dedos. Entonces una criada se acercó a Chanseolian y le preguntó si estaba bien y si debía llamar a un médico. Pero Chanseolian, mirando a su alrededor, no se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta que vio un pequeño trozo de piedra en el suelo. Pero en ese momento entró la madre de Ewa, miró a todos y preguntó qué había pasado. Y entonces Ewa corrió hacia ella e inmediatamente empezó a quejarse y a llorar. Y entonces la señora se dio cuenta enseguida de que su hija había vuelto a toparse con esa chica. Y Ewa dijo que ni siquiera podía describir con palabras la calumnia que le había dirigido Chanseolian. Chanseolian cantó y la acusó de tener un carácter terrible y de que debería avergonzarse de su comportamiento. Y al oír todo esto Chanseolian se dio cuenta de que tenía una hermanastra celosa y una madrastra malvada. Así que literalmente cayó en el cuento de hadas de Cenicienta y Blancanieves al mismo tiempo, y tales cuentos de hadas se convirtieron en clásicos por una razón, porque encarnaban arquetipos universales de la vida real. E incluso en este universo había algo similar que parecía incluso divertido para la protagonista. Y luego, mirando a Chanseolian, la mujer dijo que era una chica demasiado valiente para alguien que no tenía noción del decoro ni de los modales básicos. Así que ordenó a las criadas que subieran y encerraran a la chica en su habitación, y no le dieran agua ni comida durante 3 días. Y eso debería ser tiempo suficiente para que recapacitara sobre su comportamiento. Pero si alguna de ellas se atreve a ayudar a Chanseolian, será castigada severamente. Tras mirar a todos por enésima vez, la señora preguntó qué le había pasado a la muñeca de su hija y, al enterarse de lo del bicho, sugirió que fueran a la habitación a curarle la herida inmediatamente, porque no debería haberle quedado cicatriz. Pero al final, en cuanto salieron esas dos, Chanseolian empezó a temblar y entonces las criadas, excitadas, la rodearon para ver si estaba bien y no entendían por qué era tan imprudente lanzarse delante de un golpe. Ahora tenía la espalda destrozada y la criada se disculpó con el ama. Todo había sido culpa suya, si hubiera tenido más cuidado esto no habría pasado. Pero sonriendo a Chanseolian y mirando a la chica, Chanseolian le pidió que no se preocupara por ella. Al fin y al cabo era mejor que la criada se ocupara de sus heridas y fuera a curarlas cuanto antes. Al final Boa la ayudó a levantarse y se disculpó, pues si hubiera sabido cómo acabarían las cosas, nunca habría traído a Chanseolian a este lugar. Chanseolian solo preguntó cuánto tardaría en volver su padre, resultó que no antes de 2 días, pero en el peor de los casos el viaje podría durar aún más. Pero al final Chanseolian empeoró y se cayó incapaz de seguir caminando y empezó a desmayarse. Y entonces la criada miró a su alrededor y se dio cuenta de que la fiebre de la niña volvía a ser demasiado alta. Tenía fiebre. Finalmente, cuando la llevaron a la habitación, la criada se echó a llorar, explicando que no hacía tanto tiempo que la niña se había despertado, pero que la habían tratado demasiado mal y había vuelto a sufrir. Pero Junno informó con calma que la criada conocía el carácter de Ewa mejor que nadie, así que no importaba quién y cuánto se esforzara, siempre intentaría estropear las cosas. Pero Junno dijo tranquilamente que tenía que ir a buscar un ungüento para tratar las heridas de Ewa. Pero Boa sintió pena por Chanseolian porque no había hecho nada malo y no se merecía que la trataran así que decidió que debía intentar huir de aquel lugar para encontrar un médico para Chanseolian y ayudarla. Pero en ese momento fue detenida por otra criada que estaba sirviendo a Ewa y le dijo que la criada Boa debía dejar de causar problemas, pues se había ofrecido voluntaria específicamente para ocuparse de que la señora Chanseolian recibiera el castigo que merecía. Pero la preocupada muchacha dijo que la señora Chanseolian aún no había recobrado el conocimiento, aunque hacía poco que había empezado a recuperarse.
Pero la disgustada criada señaló que si Chanseolian estaba tan enferma en primer lugar, debería haberse quedado en su habitación y no interferir en los asuntos de los demás, así que todo era culpa suya. Y le recordó que cualquiera que ayudara a Chanseolian también sería castigado, así que no debería ni pensar en algo así. Y entonces la criada miró a Cheran y se dio cuenta de que no había esperado que la chica estuviera antes bajo la puerta. Y Boa claramente no podía manejar a esta criada con su fuerza. Y además ella estaba a cargo entre las otras criadas y en buenos términos con Ewa. Así que todo lo que la criada tenía que hacer era solo rezar para que su ama estuviera bien. Finalmente cayó la noche y entonces alguien le entregó a la doncella una bolsa de hierbas que la adormilaron, así que empezó a dormirse bajo la influencia del aroma. Y entonces, mirando a la muchacha dormida, la Hyom se preguntó si estaba tan ansiosa por intervenir en toda aquella situación. Pero al levantarse Chanseolian recordó que antes le había pedido a la Hyom que viniera con las manos vacías y le explicó que no había dormido porque se preguntaba si la Hyom vendría. Pero miró tranquilamente a la muchacha y le preguntó el motivo y si quería darle las gracias personalmente. Y entonces Chanseolian dijo que quería darle las gracias por el bichito que picó en las muñecas de Ewa. Pero ella se dio cuenta de que el tipo debería haber apuntado a Ewa en vez de al látigo cuando tuvo la oportunidad. Pero aparentemente ella había esperado demasiado de su compañía. Y entonces, frunciendo el ceño, el tipo disgustado se disculpó por no estar a la altura de los estándares de una chica. Pero ella le informó que todo era solo una broma, y de hecho estaba agradecida. Con lo cual confesó que había empeorado por el mero latigazo. Y un poco más y estaba muerta. Pero tendiéndole un pañuelo, la Hyom le explicó que Ewa no era el tipo de persona que se rebajaría a tal castigo, incluso si la chica pudiera clonarse, encontraría cada copia y abusaría de ella al máximo. Y entonces, aceptando la ayuda del novio, Chanseolian se dio cuenta de que tenía razón y que debía alegrarse al menos por el hecho de no haber llegado a este tipo de cosas. Pero en ese momento la Hyom sugirió que ahora la señora debería ir a darle las gracias a esa chica ahora mismo, porque no había nada que se lo impidiera. Pero en ese momento, mirando la cara de la Hyom, Chanseolian se dio cuenta de que parecía enfadado, aunque Chanseolian no lo entendía, porque ella debería haberse enfadado en esta situación. Pero le explicó tranquilamente que no le gustaba la gente estúpida y pensó que Chanseolian había actuado de forma muy estúpida. Aunque la chica había perdido la memoria, debería haber recordado el carácter de Ewa y era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de cómo podía acabar esto. Y sin embargo, Chanseolian había hecho algo así deliberadamente. En este momento Chanseolian le habría pedido tranquilamente que dejara de regañarla y le enseñara lo que le había traído. Pero solo le preguntó de mala gana cómo podía estar tan seguro de que había cogido algo. Chanseolian le explicó que debía de tener algo, quizá un libro, dulces o medicinas, porque era poco probable que se arriesgara a entrar a hurtadillas solo para saludar. Y entonces la Hyom admitió que efectivamente Lisa tenía razón, pero le pareció bastante descarado. Pero dijo que le daría todo lo que había traído. Pero antes quería que la chica respondiera a una pregunta. Y le preguntó por qué lo había hecho. No entendía por qué Chanseolian se había llevado los golpes en lugar de la criada, pues era poco probable que el motivo fuera solo sed de justicia y esperaba que Chanseolian encontrara una razón mejor. Confesó que la causa de su enfermedad era desconocida, pero su conciencia permanecía con ella y Chanseolian no entendía por qué sus recuerdos habían desaparecido. No recordaba absolutamente nada de su pasado. Ya no reconocía a su familia ni conocía las normas y costumbres de su tierra natal y era como si hubiera vuelto a nacer y empezara de nuevo. Así que decidió aprender a través de los libros, pero todos los libros útiles se encontraban en el estudio de su padre, y la criada que era castigada por su hermana hacía la limpieza también en el estudio del señor de la casa. La Hyom le preguntó si la razón de su acción era que Chanseolian quería ganarse la confianza de la criada. Ella le explicó que realmente quería ayudar a la muchacha en todo lo que pudiera, pero que no esperaba que la muchacha llegara a pegarle. La Hyom la miró seriamente y le preguntó si había alguna otra razón para su comportamiento, pero ella solo le preguntó si tenía que pensar en alguna. Le dio lo que le había prometido envuelto en un paño, y luego, mientras Chanseolian desenvolvía su regalo, la Hyom le explicó que la vigilarían durante un tiempo, así que tenía que ser lo más cuidadosa posible. Y esconder todo lo que le había dado, y entonces Chanseolian vio las galletas tradicionales y empezó a comérselas. Y la Hyom le pidió que guardara las galletas hasta que tuviera hambre y se dio cuenta de que tenía un apetito maravilloso para alguien en estado grave. Pero ella dijo tranquilamente que debía de ser por la buena medicina que le habían dado, pues ahora se encontraba en buen estado, y entonces la Hyom, pensando en ello, sugirió que probablemente la medicina se la había dado el príncipe. Chanseolian dijo que a ella también le habían dicho algo parecido,
pero en ese momento estaba inconsciente y tampoco recordaba nada de ese tipo, pero le preguntó por algo. Y se enteró de que era un príncipe muy conocido por el pueblo, era un invitado frecuente en su familia, ya que el padre de Chanseolian y la madre del príncipe se conocían bien. Y también eran amigos suyos antes del incidente. Y Chanseolian leyó que ese afecto del príncipe fue la razón por la que le dio la medicina. Pero al final, cuando la chica miró el libro, se puso furiosa porque era un libro sobre etiqueta y rituales, y Chanseolian dijo que si hubiera sabido que la Giom era capaz de conseguir un libro así, no habría sido tan imprudente. Pero él comentó con calma que por eso le parecía una tontería la acción de Chanseolian, pues iba a regalar el libro esta tarde. Entonces la muchacha exigió a la Giom que se marchara inmediatamente y no volviera, pues no iba a entretener más a un niño rico aburrido. Y cuando la Giom inquirió la razón de tales conclusiones, Chanseolian declaró que ciertamente él no era el niño que servía a los demás que pretendía ser, pues cambiaba su pañuelo todos los días y todos estaban frescos. Y también la criada le habló de las galletas que él había traído la última vez, pues no eran baratas y eran populares entre los nobles. Llegó a la conclusión de que la Giom era hijo de un noble rico o heredero de una empresa comercial. Pero en ese momento el tipo dijo tranquilamente que tenía sus propios ahorros, así que aceptaba cualquier trabajo, y que la empresa comercial pagaba bien a quien se lo merecía. También quiso explicarle lo de los pañuelos, pero a Chanseolian no le interesaba este asunto. Quería saber la razón por la que la Giom se había obsesionado tanto con ella, pero él solo dijo torpemente que no lo llamaría obsesión, porque le habían contratado como guardaespaldas en condiciones inusuales, así que quería averiguar más. Y la chica le había intrigado cuando se conocieron. Y por eso siguió visitándola.